William Grueso, ¿alguna duda? Ya sabe qué es render, ya sabe qué es el bitrate, ya sabe cuál es el overclocking, ya sabe cuál es la diferencia entre los procesadores i9 Buenas y... noches, ingeniero. ¿Ande? No, estoy saludando. Buenas noches. Es que no podía aplazar lo que era el audífono. Listo. Entonces vamos a revisar un poquito de lo que se vio la clase anterior y continuamos. Entonces estamos viendo, vamos a enviar esto, vamos por acá y acá estamos. Ya estamos viendo el render, el famoso render. Paso a comer, Juan. Vamos a compartir un poco el audio. More, share sound. Sí tiene que tener capacidad y Estamos lo que viendo hace es asumir esto. todas las texturas, toda la geometría que esté en la escena y que se vaya a renderizar, con lo cual para escenas más pesadas necesitaremos más RAM. Y por último, el procesador. ¿En qué nos va a influir el procesador? Influye en muchas partes. Yo tengo que deciros que estamos hablando de visualización arquitectónica. Y el procesador, en este aspecto, va a influenciar sobre todo en la velocidad de render. Una vez que el software ha cargado todas esas texturas, toda la geometría en la RAM, el procesador las va a emplear en transformarlo en una imagen. Y es donde va a participar. Si os fijáis, vamos a ponernos en una cámara, voy a dar a render y vamos a ver los consumos de render. Estoy utilizando V-Ray CPU, V-Ray Advanced, V-Ray normal, como queréis llamarlo, y estos son los resultados. Fijaros que los procesadores, acabo de darle a renderizar prácticamente, los procesadores están funcionando los 32 hilos al 99% de su capacidad, es decir, lo más rápido posible. La memoria RAM la he llevado hasta 34 GB. Yo en mi ordenador tengo instalada 64, en este actual. Claro, es que los discos duros ahora mismo no participan, hay poco proxy, porque esto es un forest pack, y la GPU está usándose al 10%. Nada más. ¿Por qué? Porque no estoy renderizando con la CPU, la tengo quieta, no está trabajando. Básicamente es el procesador el que está renderizando y la RAM la que está dando acceso a la CPU a todos esos recursos, a todos los recursos que habíamos visto en el ordenador. Entonces, este sería el caso más habitual. Si nosotros vamos a renderizar por CPU y vamos a utilizar un proyecto de tamaño medio como pueda ser esto, pues podemos pensar en un procesador lo más rápido que nuestro presupuesto nos permita y quedarnos justo en la línea de los 32 gigas para empezar a trabajar. Veremos que ampliar la memoria RAM es fácil. Entonces, ahora nos vamos a pasar un poquito a un generador de presupuesto y vamos a hacer una serie de presupuestos a la hora de trabajar y tener decidir vuestro equipo. Hay dos corrientes o dos soluciones que podemos perseguir. Una es ir escalando el equipo en función de cómo vayamos trabajando, en función de las novedades y del tiempo, con lo cual podemos ir renovando ciertas piezas. Veré si me vale el procesador. Iremos fluctuando entre unos que tienen mucha cantidad de núcleos. Cada núcleo se desdobla en dos. Bueno, aquí vemos la parte de la serie X, el número de núcleos que tiene cada serie. La i9 de décima generación tiene 10 núcleos. Esta tiene 18, 14, 12 y por defecto mínimo tiene dos hilos o dos pseudo, bueno, dos subprogramas o dos hilos. O sea, puede simular un paralelismo con esos 10 núcleos. Cada núcleo puede simular mínimo dos. No dice aquí la parte técnica, no lo dice, pero habría que buscar exclusivamente este modelo para ver cuántos hilos trabaja realmente con estos núcleos. Pueden ser 2, 4, 8, hasta 8 he visto, puede ser que haya más. Pero el mínimo es 2. Por eso él hace referencia a dos hilos.
dando el doble de subproceso o de hilo por sistemas de software. Pero luego tenemos un paso En el AMD, pues está el Threadripper y Eloy, creo que es para servidor. intermedio. AMD está ganando la partida de procesadores en cuanto a núcleos y velocidad y tiene la gama Threadripper, que son procesadores con muchísimos núcleos y además muy rápidos y muy caros. Y tenemos la gama Ryzen. Esta gama Ryzen es más contenida, tiene menos núcleos, igual de rápidos que los Threadripper, pero menos núcleos. Entonces, si nos vamos a la gama Threadripper, estamos hablando que hay procesadores que tienen hasta 64 núcleos y 128 subprocesos. Antes de llegar al modelo del servidor, aparentemente, por lo que se ve, AMD tiene más núcleos de los que está generando Intel. Intel llega a 10, 12, 14 núcleos en la última serie. En Threadripper trabajan con 64 núcleos y 128 hilos o subprocesos, cosa que Intel llega hasta 8 de lo que yo he visto. Últimamente no he revisado, pero entre 2, 4 y 8 hilos. Acá estamos viendo eh, cantidad de núcleos pues, que le lleva de largo y cantidad de hilos que le lleva de largo. Veamos el modelo del EPYC, es el modelo de servidores para AMD. Hilos. Y tenemos ordenadores que tomar. Vamos a ir especializadas en hardware para sí para abajo. La compatibilidad es bastante EPYC. evidente. Bueno, hasta aquí más o Luego, menos tanto vimos. Preguntas hasta aquí para continuar. ¿Alguna duda? Ángel, dudas, preguntas. ¿Está claro? Ángel Guerrero. Sí, sí, está claro. Ya, o sea que ya Era más o pueden. menos lo que yo le preguntaba. Mandé. Aquí me está quedando un poco más lo que la duda que tenía de la pregunta que le había hecho la vez anterior, la memoria RAM y, y los procesadores. ¿Y si le contesté? Sí, sí, sí. Ok. Ana Fajardo. Ana Fajardo. Se quedó dormida. Bueno, sigamos. Intel como AMD tiene otras líneas de producto para otros elementos. Pero, porque veáis, básicamente estas son las dos decisiones que tenemos que tomar. Ah, por cierto, el motivo de lo que yo conozco, AMD está mucho más avanzado en cuanto a los subprocesos o hilos y principalmente los núcleos, porque la arquitectura dual core arrancó con AMD. AMD es quien patentó esta arquitectura. Intel ya llegó a su límite de capacidad. AMD, a pesar de que le hacían feo Intel, porque Intel pues es como un Mercedes-Benz dentro de los carros. Entonces, era el que llevaba el mercado. Pero AMD lanza una arquitectura dual core, que es el de varios núcleos en un mismo procesador. Él fue el que desarrolló esta arquitectura. Intel me parece que compró las patentes, compra o los derechos, realmente los derechos, a AMD para que le permita usar esa arquitectura. Y Intel empieza a arrancar con esta arquitectura que ya no podían competir. Ya les tocó gastar dinero en los derechos. Por eso AMD pues está más avanzado. ¿Preguntas? Sigamos. Tomar. Vamos a irnos a una web de configuración y veremos qué decisiones y cómo evaluar todo esto. Vamos a empezar a configurar un equipo, vamos a ver distintas opciones, distintas soluciones, vamos a ver mucho y vamos a hablar de esto. Lo primero que deciros es que existen evidentemente
empresas especializadas en hardware para visualización arquitectónica. Nosotros vamos a utilizar el configurador de PC Componentes porque es bastante ágil y visual a la hora de trabajar, pero los componentes son estándar, son empresas externas y esto es una empresa que los vende y los ensambla, en el caso de que queráis ensamblarlos. Entonces, que sepáis que nosotros no tenemos ninguna alianza, ningún convenio con nadie y las opiniones aquí vertidas son fruto de la experiencia de trabajo, ¿vale? Entonces, dicho esto, vamos a empezar a configurar un ordenador de gama baja y veremos qué decisiones tomar, ¿vale? Entonces, si os fijáis aquí, cuando seleccionamos una configuración, básicamente lo que nos dicen es el socket, que esto tiene que ver con el procesador, aunque no lo hemos hablado. El socket básicamente es la forma del procesador y es la forma en la que el procesador se enchufa a la placa base. Entonces, cada línea de procesador tiene un socket distinto. Hay veces que simplemente cambian el socket por cambiar, es decir, por vender una nueva línea de producto, aunque muchas veces no son necesarios, ¿vale? Entonces, si os fijáis aquí, quizás está un poco mezclado, pero tenemos los sockets 21, 20, 11, 3 y el LGA 1200 para décima generación. Este suele ser el más exigente para la gama Intel. A ver. Vamos a poner este. Vamos a mostrar los productos agotados. Ahora mismo no es un buen momento de compra de ordenadores por muchísimas razones, pero estamos hablando de ordenadores bastante ágiles. Vale, vamos a ir, perdona, que es esta la actual. Vale. Más caros primero. Y aquí estamos hablando del Ryzen que vimos de 18 núcleos, 36 hilos, que cuesta 1.100 euros. Este es el Intel de escritorio más avanzado que nos facilita Intel, ¿vale? En cambio, probablemente sea muchísimo más recomendable irnos a AMD, que como ya hemos visto, no se calienta más. Y hay un montón de pruebas y la experiencia me dice que no se calienta más. Y fijaros lo que tenemos. Ryzen 9 5950X, que es un procesador de 16 núcleos, 32 subprocesos o hilos, con una velocidad base de 3,4. En cambio, si lo podía haber dejado abierto, si nos vamos aquí y nos vamos a este otro, me voy a poner a M4. Estamos hablando de un procesador de 1836 con una frecuencia de procesador de 3. Sí, la frecuencia turbo seguramente es más alta. Pues mira, ni eso. 4,6. Por 300 euros o 270 euros más barato. Interesante, que saber equilibrar ese precio, ¿vale? Nos vamos a quedar con esta configuración. ¿Alternativas a estas más baratas? Bueno, pues tenemos, este es de 1632, tenemos la opción de irnos a una más baja, que es la 5900. Fijaros, la 5900 es de 1224, que va bastante bien, a 3,7 de procesador, y puede ser una alternativa bastante económica por 550 euros. Vamos a partir de esta configuración, ¿vale? 830, y vamos a poner una placa base. Me voy a centrar en AMD y vamos a hablar de placas base AMD. En este aspecto, la placa base que nos va a dar, pues básicamente lo que nos va a dar es la gestión del resto de recursos. Entonces, hay muchas líneas. Yo os diría que para un procesador de nueva generación, aunque son compatibles las X470, os vayáis a una gama de X570. Entonces, en este aspecto, tenéis que tener cuidado que sean compatibles. Pero vamos a poner esta, por ejemplo, vamos a ver esta placa base. Por ejemplo, si os fijáis aquí, os va a decir con qué procesadores son compatibles. Y esto quiere decir que con el nuestro no lo era, con el que hemos escogido no lo es. Con lo cual, se puede hacer, si os lo montan, os lo van a actualizar, con una actualización de BIOS se hace compatible, pero si lo compráis por separado, necesitaréis un procesador de generaciones anteriores para comprarlo. Yo en este aspecto, ¿cómo valoro esto? Pues mira, fijaros que me voy a ir a la X570, que es la gama
más fácil que nos pueda valer. Y aquí, ¿qué compramos? ¿Qué valoramos? Pues mirar, yo lo que suelo valorar en este aspecto es la escalabilidad de mi proyecto. Aunque hoy por hoy utilizo V-Ray con CPU, ya estoy empezando a hacer incursiones en la parte de GPU. Entonces, como estoy pensando ya en GPU, pues quizás una placa base que me permita gestionar en un futuro una segunda tarjeta gráfica de alta calidad es necesario. Así que me iré a ver las tarjetas gráficas que me va a dejar manejar. Esta, por ejemplo, tiene Wi-Fi, tiene Bluetooth, acepta hasta 128 GB de RAM, DDR4, que es la tarjeta RAM, la RAM. Y si nos bajamos por aquí, vamos a encontrar que podemos utilizar Two-Way Crossfire, Two-Way SLI, Three-Way Crossfire, es decir, podemos utilizar el SLI de Nvidia y poner dos tarjetas gráficas. Pues esta puede ser una buena opción. ¿Tenemos modelos más económicos? Evidentemente que tenemos más económicos. Podemos utilizar cualquiera de ellas. Fijaros, X. Vamos a filtrar justo al revés, porque los tenemos desde 700 euros. Vamos a filtrar justo al revés y vamos a poner, pues, yo que sé, alguno de los que estén, 150 euros. ¿Esta es viable? Sí. ¿Con esto podemos salir? Sí. Vamos a ver si acepta lo que nos decía. Pues fijaros que en este caso admite Crosswave. ¿Esto qué quiere decir? Que para tener dos tarjetas gráficas, quizás si son Nvidia vamos a tener problemas porque Crossfire es de Nvidia. Y es que las tarjetas gráficas de Nvidia requieren menos potencia, menos potencia que las de... Perdón, las tarjetas gráficas de AMD requieren menos potencia que las tarjetas gráficas de Nvidia. Entonces, en ese aspecto, si pensamos en una escalabilidad, pues esta no sería mi solución. Pero si pensamos en el producto más barato, dentro de que es la gama X570, pues sí, nos podría valer. Así que yo creo que ni para ti ni para mí buscamos una a medio gas, que pueda estar bien, que no sea reacondicionado. Ponemos una de 200 euros, así, a ojo, esta misma, y punto. Vamos a echarle un ojo. Vamos a ver, bajamos por aquí. Dual Channel. Las velocidades de la RAM que admite, importante. Los USB que está gestionando, esto es bastante importante. Y vamos a ver las tarjetas gráficas PCI Express. Aquí no habla de Crossfire ni SLI. Generación 4X. Aquí podemos. Otra cosa importante en una placa base es saber si nos va a administrar un disco duro M2. Que esto vamos a añadir agilidad a la hora de trabajar. Entonces, vamos a dejar esta por dejar esta. Sabemos que podemos tirar los 320 que hemos visto en la anterior, evidentemente a 6700, y podemos irnos a placas bases de 150 euros. Memoria RAM. Aquí, cantidad a saco. Y de una marca conocida. Yo hago esto. Intento que la relación entre la velocidad, entre los 3600 y el CL, que es la tasa de refresco, por así decirlo, la latencia, ser un poquito más específico, sea equilibrada. Es decir, a mayor número, mayores latencias, peor gestión de todo esto, ¿no? No se suele notar mucho, pero bueno, ya son manías. Por ejemplo, a mí esta de 3200 CL16 me resulta muy atractivo. Con lo cual, 32 GB, estamos en 2×16. Yo suelo montar dos. El mínimo que suelo montar son 32 GB, evidentemente. Y suelo montar dos. ¿Por qué? ¿Podríamos montar 4 de 16, de 8 y tendríamos la misma cantidad? Sí. ¿Quizás sea más barato? También. Pero ¿qué ocurre? Que si yo quiero ampliar, la mayoría de las placas base, sobre todo de esta generación, si nos fuéramos a hacer Reaper, no pasaría lo mismo, pero tenemos 4 slots a la hora de montar. Si ocupo los 4 si ocupo los 4 slots con sticks de 8 GB, cuando quiera ampliar, tengo que quitar esos y poner otros. Con lo cual es preferible utilizar de 16 y ampliar añadiendo dos stick Mac, que es simplemente clac, enchufar, y lo tenemos actualizado y no tener que tirarlo para comprar más.
más RAM. Estos procesadores son quad channel, evidentemente funcionan cuanto más sticks tengas montados, pero prefiero irme en este sentido. Fijaros, ya tenemos procesador, tenemos placa base y tenemos RAM. Vamos a irnos a la gráfica. En los tiempos que corren, tremendo debate. Porque están sobrevaloradas, están caras y son difíciles de encontrar. Vamos a irnos a más caro primero. Fijaros, nos estamos yendo a RTX que probablemente no valgan esto, no hubieran valido esto en ningún momento si no hubiese este boom de la minería de criptomonedas, ¿vale? Aquí la decisión está clara. ¿Voy a hacer render CPU o voy a hacer render GPU? Si voy a hacer render CPU, yo me iba a una RTX por tener una, una tarjeta gráfica más o menos actualizada, pero básicamente una RTX. Fijaros que el otro día me enseñaron 2060 más con 12 gigas. Pues a lo mejor me iba a por esta. Una 3060 de 12 gigas antes que una 3070 de 8 gigas. Vale. Fijaros, ya tenemos los componentes más caros de mi ordenador. Estamos por 1780 euros. Vamos a poner un montaje. ¿Sí? Y vamos a poner el sistema operativo. Evidentemente existen opciones del sistema operativo allá donde queréis buscarlo. Existen licencias OEM que son algo más baratas. Pero ¿qué sistema operativo utilizar? El Pro, para tener una buena gestión de la memoria RAM. Así que lo añadimos y estamos en 2000 euros con nuestro ordenador montado y de momento los componentes más caros. Ventilador. Muchas teorías, muchas ideas. ¿Cuál montar? De aire, de refrigeración líquida. Bueno, pues mi idea o mi concepto es, mi ordenador es para mucho tiempo y esto me va a servir para mucho tiempo. Al mejor disipador que pueda comprar, pero yo lo prefiero de aire. Para ello, a mí el que más me gusta, y estos gustos, de la gama, a ver si me sale el nombre, Noctua, el D15, este no, este que sea el AM4, porque tiene que ser compatible con el socket AM4. Este es una muy muy buena opción. Es feo, es feo. Aquellos que sepáis de ordenadores, reconoceréis los colores y demás, pero es bastante feo. Para mí es el sistema de refrigeración preferido. No es sonoro, es bastante silencioso, disipa fenomenal, tiene un sistema de disipación increíble, es enorme. Pensando en la tarjeta gráfica que estamos poniendo, que son grandes, y pensando en sabemos que tenemos que poner una caja muy grande. Si queremos irnos a cosas más contenidas, esto probablemente pesa 1,2 kg, ¿eh? Si queremos irnos a cosas más contenidas, tendremos que pensar en refrigeración líquida, ¿vale? Contenidas en tamaño me refiero. Yo recomiendo este procesador personalmente porque es muy muy ágil. La verdad es que este disipador disipa muy muy bien. Ahora, disco duro. Aquí muchísimas estrategias a la hora de afrontar este proyecto, muchísimas estrategias. Y es muy importante acertar con ella. La que yo os propongo. La que yo os propongo es, vamos a utilizar un M2 que son discos duros tremendamente rápidos. Vamos a asegurarnos que su tasa de escritura y lectura sea rápida, pero no van a ser muy grandes. Yo tengo un M2 de 500 gigas. ¿Por qué? Sistema operativo y principales programas van ahí. Nada más. Luego tengo un disco duro muy grande. Bueno, tengo varios discos duros mecánicos muy grandes. Y SSDs para el proyecto que esté trabajando. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Tengo discos duros mecánicos de 7200 revoluciones para que me den mucha agilidad, para que pueda guardar mis librerías, trabajar. Ya hablaremos que en algún futuro hablaremos de sistemas NAS y cosas así. Pero de momento, mi disco duro 8 teras a 7200 revoluciones en uno. Tengo un SSD para trabajar un proyecto de 1 GB. Y tengo un M2 para gestionar el ordenador. Si tengo que formatear el ordenador, formateo el M2. El proyecto en el que estoy trabajando entra y sale del SSD.
y el cajón desastre en el que va todo, cajón desastre entre comillas, porque hay que tener mucho orden, en el que están mis librerías, mis objetos, mis recursos, es un disco duro mecánico. Entonces vamos a irnos a un M2, a un M.2, y aquí lo que tenemos que valorar, básicamente, vamos a abrirlo, lo que tenemos que valorar es velocidad de lectura y velocidad de escritura, aparte de la generación y demás. Pero yo os diría, básicamente, fijaros en esto. Esto, evidentemente, el Samsung es una gran decisión. Ojo, no os fiéis de marcas reconocidas que tienen M2 que no son tan rápidos. Yo voy a añadir este de 500 y vamos a poner un disco duro de 8 teras. Y lo que nos vamos a asegurar con este disco duro de 8 teras es que su velocidad de revolución sea de 7200 revoluciones. Se nota muchísimo, de 7200 a 5400. Cuanto mayor es su tasa de velocidad, cuanto mayor son sus RPMs, menos vida útil tendrá en un futuro. Pero bueno, esto es lo que suelo hacer. También os digo que con 4 teras es más que suficiente. O sea, para empezar es suficiente. Claro, yo aquí estoy gestionando. Tengo este, de hecho. Tengo uno de 8 y otro de 4. ¿Se me ha abierto por aquí? No. Aquí. Este de 4 teras a 7200 revoluciones me ha funcionado bastante bien. Y 118 euros. Caja. Aquí, gustos, colores y demás. Hay algunos que os gustan los colores, otros que no os gusta el RGB, otros que sí, otros que no. Yo, por relación que tengo con ella, porque llevo ya trabajando un año, estoy muy contento con ella. Voy a proponeros la que yo tengo, pero hay muchísimas versiones, hay opciones bastante más baratas. ¿Vale? Yo tengo la 710i en blanquito. Tenemos esta más baratita, pero aquí os entra un disipador de este tamaño. Esto es una caja enorme, disipa súper bien. Tenemos disipadores en el frente, tenemos disipadores por arriba, tenemos un disipador justo atrás, tenemos este perfil que nos oculta los cables. Se puede hacer un montaje bastante bonito, la verdad. Y funciona muy bien. Yo, entre esta y la versión I, pues os recomendaría la versión I. Tiene truco, vamos por 2300, tiene truco porque últimamente esto desaparece continuamente. 2500 euros. Estamos haciendo un ordenador top. Bastante top, ¿eh? En el segmento medio alto. Evidentemente, nos podemos ir al infinito. Y podemos contener este gasto bastante más. Tarjeta es fuente de alimentación. Aquí depende también de vuestra estrategia. Si pensáis ampliar, tendréis que pensar en que tenéis que tener una fuente de alimentación lo suficientemente potente para ampliar. Pero si no pensáis ampliar o no pensáis añadir otra gráfica y a lo mejor lo que cambies en un futuro es el procesador, pero vais a trabajar con una gráfica porque seguís con una tarjeta gráfica nada más, pues una fuente de alimentación de unos 850 si no vais a ampliar es válida. Si vais a ampliar, pues tendréis que pensar en una de 1200. Aquí voy a hacer lo mismo, voy a irme a una marca conocida. Hay muchísimas. Xeonic quizás sea la que más prestigio tiene, pero Corsair, cualquiera de ellas no van a valer, ¿vale? Pero que sea reconocida, importante. Y aquí que nos vamos a fijar, nos vamos a fijar en el Plus Gold. Quiere decir que estos 500 vatios, un 80 Plus Gold, va a tener una cantidad de pérdida de uso menor frente a la Gold o algunas que no vienen certificado. Por favor, esto es lo que alimenta vuestro procesador, lo que alimenta vuestra placa base. No escatiméis, no es la parte más débil, que continuamente dejéis la parte más débil aquí. La diferencia entre modular y semimodular, bueno, pues que la cantidad de cables que tengas sea fijo o no fijo. Semimodular, que vienen unos cables preinstalados que no podéis remover, que no podéis quitar. Modular, que podéis poner y quitar los que queráis. Yo, obviamente, modular siempre mejor. Y podéis poner una placa base Plus Gold modular por 100 euros. Y estamos hablando ya de un ordenador
Vamos a añadir otra vez de 2.600 euros para trabajar bien, bien, bien. Ahora, si queremos irnos a render GPU, bueno, pues a lo mejor aquí tenemos que dedicarle un poquito más de presupuesto a la parte de tarjeta gráfica, que no encuentro, tarjeta gráfica, tendremos que dedicarle algo más de presupuesto, aunque, bueno, pues no tiene malas vistas. A lo mejor le dedicamos algo más de presupuesto a la placa base para que nos acepte más tarjetas gráficas, pero podemos escatimar, podemos contener un poco el gasto en el procesador porque no necesitamos. También hay que tener cierto equilibrio entre las piezas. No vamos a irnos a un Threadripper de 128 hilos y le vamos a poner 32 GB de RAM y una placa base la más barata posible. Entonces, no podemos irnos a lo más top para escatimar en otro. Hay que saber conjugar un poquito todos estos procesadores. Y hasta aquí. Evidentemente, bueno, últimamente ya no se necesitan lectores de DVD ni grabador. Monitor, si no contéis con él, deberíais comprar uno. Evidentemente, uno o dos, o cualquiera que sea vuestra estrategia. Teclado, ratón, que ya habéis visto que 3ds Max recomienda, requiere de 3 botones. Y además, no necesitamos tarjeta de sonido porque la placa base nos va a gestionar el sonido, ¿eh? Importante, que siempre me hacéis esto. Y esto sería un presupuesto básico de 2.600 euros. ¿Dónde podemos escatimar? Bueno, pues podemos escatimar un poquito en casi todos los componentes, evidentemente. Podemos irnos a un procesador más barato. Fijaros que si nos vamos a, dentro de Ryzen, nos vamos a la gama i7, pues nos podemos ir a por aquí, Ryzen 7 5800 creo que es. Vamos por ahí. Este que creo que es de 816. Que, bueno, pues está bien. Evidentemente no es el más rápido, pero estamos ahorrando casi 400 euros respecto a la versión anterior. Ryzen 9, aquí tenemos esto. Ahora, la placa base. Pues podemos seguir conteniendo el gasto en la placa base. Podemos irnos a esa que vimos de 150 euros. Así que vamos a desplegar la placa base. Vamos a poner esta a su disco duro. Tenemos opciones más baratas, quizás. Un SSD. Si es cierto que esto te da mucha agilidad, ¿eh? Que tener un disco duro SSD o M2 le da una velocidad al ordenador increíble. Aquí sí que os diría que intentéis aguantar, ¿vale? Pero yo os diría que os quedáis por aquí. Podríamos utilizar algún SSD, quizás, de esta mágica me han hablado bastante bien, pero es que estamos hablando de 14. Pues algo que nos ayuda a ventilar un poquito, que tenga unos headpipes, que sea de algo conocido, y sea, pues mira, este Nox incluso nos podría valer. No os recomiendo, pero bueno. Pero este Nox igual hasta nos podría valer. Yo creo que este es también de 816. De 8 hasta 28 núcleos, es decir, el doble de hilos. 28 núcleos son 56 hilos. Frecuencia base a 2,5. Recordar, 2,5, que es la que nos importa. Pero, 1.432 euros. Y por aquí podría ser como el mínimo imprescindible para empezar a trabajar en visualización arquitectónica. Espero que os haya gustado este vídeo. Creo que me he mojado bastante. Y ahora vamos a ver por último una configuración de Mac y ver qué ocurre. Y por último, os voy a enseñar el jardín en el que siempre me suelo meter. Mac versus PC, PC versus Mac. Vamos a ver una versión de Mac Pro, una versión de PC, y tomaremos nuestras propias decisiones. Fijaros que Mac trabaja con Intel, y fijaros que, bueno, pues tenemos hasta 28 núcleos, es decir, el doble de hilos. 28 núcleos son 56 hilos. Frecuencia base a 2,5, recordar, 2,5, que es la que nos importa, ¿vale? He puesto 48 GB de memoria RAM, ¿vale? Que son 6 por 8 GB. Perfecto. Vamos a seguir viendo. Tarjeta gráfica, no trabaja con Nvidia. Si sabéis un poco de la parte de visualización, si tenéis contacto,
sabéis que la parte de Nvidia es muy muy importante para nosotros. La recomendación en tarjetas gráficas hoy por hoy es de Nvidia, sobre todo por la parte RTX, porque es la que mejor gestiona toda esta parte. Y Mac no nos deja utilizar Nvidia, nos deja utilizar las Radeon, que son buenísimas y seguro que son geniales. He puesto una de 16 gigas, una sola de 16 gigas, porque nos hagamos una idea, ¿vale? Que es una Radeon de 16 gigas. Seguro que es súper rápida. Capacidad de almacenamiento, 1 tera de SSD, por más o menos equilibrar. Y el resto. Fijaros que las ruedas, simplemente las ruedas cuestan 500 euros, ¿eh? Estamos en un presupuesto de 10, que me cuesta decirlo, ¿eh? 16.000 euros. Bueno, vámonos a nuestro Super AMD. Procesador, 64 hilos, 128. A 3,9. Es decir, si recordáis, nuestro procesador estaba a 2,5, ¿eh? Y este se nos va a 2,9. Más rápido, más núcleos. Placa base. Bueno, pues aquí podemos especificar la placa base. Tope de gama. La más cara. Memoria RAM. Pues mirar. 8 slots por 32 gigas. De 32 gigas. Pues yo que sé. Que ni lo he calculado. Esto es una burrada. Una burrada. Lo máximo posible. Creo que son 256 gigas. Vamos a poner lo más parecido a 256. Porque no nos quedemos con la gana. Ahora, 19.000 euros, ¿eh? Con menos gigas de RAM. La mía es 8 por 16 y esta es 6 por 30, 8 por 32 y esta es 6 por 32, ¿eh? Y nos vamos a 19.000 euros. Refrigeración líquida de lo mejorcito que hay. Hay cosas más caras. Hay refrigeraciones líquidas custom. Esto ya es bastante más complicado. Pero la Kraken Z73, esto es para echarse a llorar de lo bien que refrigera. He mantenido el disco duro, pero podía poner más caro primero, qué más da. Hala, ponemos el sistema operativo. El disco duro más caro. Mantengo los 4 gigas. Esta torre. Podría poner alguna torre, quizás. Hay torres de 400 euros. Bueno, yo voy a mantener esta. Voy a poner de estas la más cara. Versión especial. La mía es esta. Y ojo, porque he puesto 4.000 euros de tarjetas gráficas de 30, 70, 90, de 30, 90, es decir, de la tope de gama, 24 gigas por 2, una burrada. Y nos vamos a un presupuesto de 12.000 euros. Es decir, no estamos hablando de su tope de gama, porque si estuviésemos hablando de su tope de gama, bueno, a lo mejor nos costaría un poco encontrar las equivalencias, pero en equipos más o menos parecidos, este es muchísimo mejor, muchísimo mejor. Fíjate que no tenemos más opciones de núcleos, tenemos más opciones de RAM, pero bueno, pues es que nosotros podríamos añadir más opciones de RAM seguramente y seguiríamos siendo más baratos. Tarjetas gráficas, 2 por que lo que queráis. Es muchísimo más óptimo, muchísimo mejor comprarse un PC, tiene mayores prestaciones, mayores velocidades y la relación componentes-precio muchísimo mejor. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Me he metido en unos cuantos jardines. Espero que os haya gustado y que os ayude a escoger vuestro próximo equipo. Un saludo a todos desde Factoría 5. Preguntas. ¿Qué les pareció? ¿Alguna duda? Interesante. ¿Les gustó? Interesante. Muy bien, ingeniero. Interesante, ingeniero, interesante. Ya me quiero armar una. Ya, pues hizo una comparativa muy buena. Él es experto en la parte de render y eventualmente puede ser que lleguen ustedes a ser asesores para un equipo de estos. Estamos hablando de esto en gama ya profesional, ya uso para empresas. Entonces, supuestamente ustedes pueden asesorar a este tipo de empresas.
Entonces, vemos que el render se lo puede hacer por CPU y por GPU. Y él arrancó por una PC para que haga el render por CPU. Hizo las Sí, comparativas iniciales por CPU, pero en el caso, como bien lo dijo él, en el caso de hacer un render por GPU, se recomienda NVIDIA, no AMD. Y vimos también que AMD en la línea de sus procesadores trabajan con mucho más núcleos que Intel. En el caso de Mac sigue con procesadores Intel tipo Xeon, tipo servidor, pero con tarjetas gráficas de Radeon, de AMD. No se despega. Se recomienda siempre NVIDIA, porque los software para render están optimizados para ese hardware. No están optimizados para Radeon, AMD. Están optimizados para NVIDIA. Y la última tarjeta de NVIDIA es la que apareció ahí, la RTX 3090. Esa es la última de NVIDIA. Como vieron ahí los precios, es elevadito. Entonces, si ustedes tienen 4 tarjetas de esas, pues solo en tarjeta es bastante presupuesto. Pero como ahorita está la vanguardia, bueno, hay dos cosas ahorita. Una, que se escasearon las tarjetas antes de la pandemia por el problema de blockchains. Y otra, las fábricas también cerraron, unas fábricas también cerraron por la pandemia. Antes de llegar a la pandemia ya se consumían muchas tarjetas por este tipo de negocios y va a seguir creciendo. Este tipo de negocios va a seguir creciendo. Las tarjetas se abarataron, pero ahora como no se están fabricando y se escasearon, entonces los precios están elevados. Esperemos que después, eventualmente, pues todo esto se arregle y los costos empiecen a bajar. Y realmente el mercado del blockchain yo creo que ha impulsado el desarrollo de más tecnología en el caso de las tarjetas. Y yo he visto, no de manera técnica, pero he percibido que el desarrollo tecnológico en cuanto a tarjetas ha incrementado muy, muy, muy arriba. Entonces, tanto así que Nvidia sacó su propio servidor, el A1, y uno de esos servidores está aquí en Ecuador. Fue uno de los primeros servidores en América Latina. Aquí en Guayaquil, sobre todo. Está con la alcaldesa. Ella compró un servidor de estos, uno o dos servidores, con inteligencia artificial y tiene un poco de cosas. Preguntas, dudas. sí, sí, una duda. Él lo hizo, el render lo hizo por CPU, pero tenía una temperatura de 99. Eso afecta demasiado al CPU. O sea, lo que se podría hacer es comprar un disipador mejor para que pueda renderizar a una temperatura menor. Sí, en el ejemplo inicial de como una casita que tenía, lo hizo por CPU. Por eso el GPU pues no estaba haciendo nada, estaba de vago. Ajá. Y en ese caso pues se necesitaba RAM para que empiece a cargar todas las texturas que tenía que empezar a modificar. Texturas, iluminación, luces cáusticas, etcétera, etcétera. Entonces, mientras más real posible quieren la escena, consumen más RAM. Entonces necesitamos tener una buena cantidad de RAM. Unos 64 gigas, 128 gigas no estaría mal en el caso de esta línea. Bueno, en el caso informático, 64 gigas es bastante, pueden instalar más máquinas virtuales. Nosotros pensamos más en el desarrollo, pero en esta línea de render, Diseño. sí se necesitan un proyecto, una película que quieran renderizar, necesitan mucha cantidad de RAM para empezar a trabajar en un proyecto de este tipo. Es cierto lo que usted dice, necesitamos un sistema de enfriamiento más óptimo. No sé cuál es la situación de ese equipo que tenía él, no sé si era propia o era del trabajo, pero las temperaturas deben estar mucho menores, unos 60, 70 grados. 60, 50 por ahí. Si está en 40, 50, bienvenido sea. Pero Y ya a nivel de trabajo,
70, 80, 85, máximo 90, pero no puede estar 90 grados un buen tiempo. Si está trabajando unos 70, 80, bien. Carga mediana o con trabajo, que la pongas en 50 grados, muy buena, se desempeña muy bien. Y para eso pues se necesita pues buen soporte en el sistema de enfriamiento, sea por líquido o por cualquier otro medio. En el caso de los servidores ya de gama alta, el sistema de refrigeración, no el sistema de refrigeración, el sistema de ventilación es un arreglo de ventiladores. Y hay un diseño para que Un flujo de aire, para que haya un para flujo que de el aire flujo de aire correcto. salga, correcto. Tiene un arreglo de 4 o 6 ventiladores y el flujo de aire está directamente canalizado a los procesadores para que saque a la velocidad más rápida posible ese calor dentro del CPU. ¿Alguna otra duda? No, ninguna. Entonces ya son expertos para asesorar equipos en render para CPU y render para GPU. Eso sería todo por mi parte. Excelente La noche. página, ingeniero, disculpe, la que nos estaba explicando, se la podría que uno la puede verificar. PC Component. Lo voy a poner como enlace para que lo puedan acceder. Pero ¿esto solamente está en euros o también está puedes ponerla en dólares? Por defecto aparece euros, pero me parece que sí se puede cambiar a dólares. Pero ya eso no vendría a ser casi precios de Ecuador reales, porque, No, 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 no. Son precios referenciales a nivel internacional. sí, porque aquí una 3090 está como en 3.000, $2.000, más o menos. Claro, sí. Es cierto, es que el euro no es igual el cambio. Aparte, acá le aumentan, en ciertos equipos le aumentan. Donde no se ve con competencia, sí le pueden aumentar más de los costos. Pero donde sí hay competencia, los precios de afuera son muy parecidos a los precios de aquí. Entonces usted va a consultar un disco duro, va a consultar un SSD, los precios son muy similares acá. Va a consultar un pendrive afuera, muy similar acá. A veces el pendrive resulta más económico acá. O sea, no le resulta negocio importarlos porque hay bastante competencia. Pero cuando no hay nada acá, el mercado está, digamos que virgen, ahí sí se trepan los valores. Ujú, es verdad. Así, me despido, pasen bien, espero que les haya gustado, cuídense, excelente noche, buen fin de semana. Excelente noche. Gracias, ingeniero.